Yo siempre digo, un pistolero sin pistola no es pistolero. Así que el que tenga Biblia, abra su Biblia. Hoy en estos tiempos desbloquee su Biblia, porque algunos tienen el celular. Gloria al Señor. Amén. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Mora, felizmente casado con Carolina Ugalde, quien me acompaña en este día junto, aparte de nuestras hijas, Miné, Caitlin y Arlette, que anda por ahí. Arlette es una sola, se mueve mucho, por eso aparece 4, pero es una sola. Y también parte de la congregación. Dios bendiga a mi suegra, que hoy día le acaban de dar el alta, y lo único que quería venir a la iglesia. Nunca más voy a pecar, Señor, dijo. No. Sino que recién le dieron el alta y lo único que quería era congregarse para la gloria del Señor. Hágame esa, la suegra con la iglesia. Amén. Que le bendiga mucho, ¿cierto? Le sirvieron estos días en el hospital para reflexionar, para pensar. Amén. También está un amigo, Pastor Iván Elgueta, que Dios le bendiga mucho. Amén. Y otro amigo, Pablito Pinto. Dios te bendiga, Pablito, quiso venir hoy día a estar con nosotros. Así que siéntase bien acogido en este lugar. Somos toda una familia. Algunos somos más guapos, otros son más feos, pero somos todos del cuerpo de Cristo. Amén. Así que Dios bendiga a la juventud, Dios bendiga a la iglesia, Pastor Danilo. Amén. Junto a su esposa, a sus hijos y la iglesia en general. Abra su Biblia en el primer libro de la Biblia. Génesis. Origen. El Bereshit. Gloria a Jesús. La verdad yo no soy muy extenso para predicar, entre 2 horas y media, 4. Así que Pastor Danilo me dijo, póngale nomás. Predica 5. No, sí, vamos a... Ha sido un fin de semana, nos faltan días con el Pastor Danilo nosotros. Tenemos días de 27 horas, no sé, se nos complica un poco. Pero el Señor es nuestra fortaleza. ¿Lo encontró? Usted pueda compartir su Biblia también con aquel que no tiene, para que podamos estar todos leyendo la palabra del Señor. Amén. Como está enseñada la iglesia, ¿cierto? Vamos a darle lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 21 de Génesis. Se me ha olvidado el capítulo. Pensé que ya tenían discernimiento. Un pequeño detalle, capítulo 21. ¿Estás vivo o no? Estás vivo, me encima. Yo bendiga a todos los que van a escuchar la palabra a través de las redes sociales. Amén. Sean muy bendecidos en este día. Ya. Libro de Génesis, capítulo 21. Le daremos lectura del versículo 8 en adelante, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo que de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Acompáñeme a Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 28, dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Dios añada bendición. Cierre sus ojos. Vamos a orar.
Decir, Padre que estás en los cielos en esta hora, Dios mío. Tu palabra ha sido leída, esta palabra poderosa, eterna, maravillosa, que ha trascendido los tiempos, ha trascendido las edades, Dios mío, ha trascendido las modas, las épocas, la frontera, Padre Celestial, porque tu palabra es fiel y es verdadera y permanecerá para siempre, porque tú la has declarado y todo lo que es tuyo es eterno y permanece y florece y crece, Dios mío, y no hay nada que lo pueda destruir. Por eso, Señor, hacemos bien en poner atención a tu palabra, este mensaje poderoso que usted tiene preparado para cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento y capacítanos, Dios amado, a través de tu Santo Espíritu, para que esta palabra fluya y haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros, porque así como descienden del cielo la nieve y la lluvia y riegan la tierra y la hacen germinar, así es tu palabra, que en este día no volverá vacía, sino que dará semilla al que siembra y pan al que come, para que tu obra sea completa en nuestras vidas. Úngeme, Dios mío, desde la mollera hasta la planta de los pies, y úsame para tu gloria, para que este día tu nombre sea engrandecido y a través de tu palabra los enfermos sean sanados, las vidas sean restauradas, se ha levantado el caído, se ha conquistado, Dios mío, aquel que aún está extraviado por el poder de tu palabra. Oh Dios mío, en lo creemos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Jesús. Tome asiento. La verdad que siempre le preguntaban a mi mamá si que yo era muy gritón en la casa. Y que a veces me apasiona un poco y me vuelvo loco. Pero bendita locura, dijo el apóstol Pablo, porque nuestro manicomio está en el reino de los cielos. Cristo vive. ¿Sabe que la Biblia está marcada de puros locos y puras locas? Porque para tener fe hay que estar loco. Todos los hombres y todas las mujeres de fe fueron hombres que fueron personajes que hicieron cosas de loco. Nadie podía creer que Noé estuviese construyendo un arca en medio de la nada para poder, cierto, salvar las almas. Nadie creía que Abraham podría tener un hijo a los 100 años. Nadie entendía cómo Abraham podía llevar a su hijo para ser sacrificado en un monte. Nadie pensaba que Gedeón podía hacerle frente a 42,000 soldados con 300 hombres. ¿Sabe? La fe es cosa de locos. Amén. Cristo vive. Amén. Así que si usted tiene fe, tiene que ser una persona loca en el Señor. Tiene que hacer locura para Cristo. Tiene que hacer locura para el Evangelio. Usted no puede ser una persona normal. Usted tiene que ser loco para el Señor. Porque la palabra de la cruz, dice el libro de Romanos, es locura para los que se pierden. Más para los que son salvos, esto es para nosotros, es poder de Dios. Es poder de lo alto. Es un poder maravilloso que sana a los enfermos. Parece que no estamos muy convencidos. Que sana a los enfermos. Amén. Amén. Gloria al Señor. No sé cuántos han sido sanados por la mano del Señor. Amén. A la edad de 19 años a mí me desahuciaron los médicos. Tenía un tumor cerebral y me dijeron que yo ya no iba a vivir más. No sé si los 19 años son eternos para mí, pero hace ya bastante rato que pasé los 19 años. Ahora tengo 20. ¿Por qué se ríe, pastor? Y el Señor ha hecho un milagro en mi vida. Y no solamente me ha resucitado, cierto, de forma física, sino también de forma espiritual. Amén. Gloria al Señor. Bueno, aquí la palabra nos habla, cierto, de una familia muy especial, de un hombre que fue nacido y criado en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, el cual se dice, según la historia y los eruditos, que venía de una familia idólatra que construía ciertos ídolos para venderlos en aquel lugar, y un día a la edad de 75 años escuchó la voz del Dios vivo. Y hoy día yo puedo entender, para la gloria del Señor, que mucha gente levanta grutitas, ¿cierto?, en sus casas, levanta vírgenes en sus casas, levanta estatuas, ¿cierto?, coloca fotografías en sus paredes del Padre Pío, del Santo acá, del Papa. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita a Dios, pero que no le conoce. De igual manera, Abraham necesitaba a Dios, pero no le conocía, y él pensaba que agradaba a Dios construyendo estos ídolos para ser, ¿cierto?, idolatrado en el paganismo. Hay gente que levanta estas cosas porque no conoce a Dios, pero lo necesita.
Y nosotros no somos quien para criticar aquello, sino para sacar la venda de sus ojos y poder decirle que el Dios que tú necesitas no está en una estatua de yeso, no está en un monito de papel, sino que está en tu corazón cuando tú abres tu corazón y entregas tu vida al Rey de la Gloria. Cristo vive. Y estando en esa condición, Abraham, necesitando de Dios, Dios le habla y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, porque haré de ti una gran nación. Y tu descendencia será tan grande que si tú puedes contar las estrellas del cielo o la arena del mar, podrás contar tu descendencia. Aleluya. Y el hombre por fe caminó, una fe media tambaleante, salió con Taré su padre, con Lot su sobrino, llegaron a la tierra de Harán, dice la escritura, y en Harán murió su padre Taré. Algunos describen que Taré significa estorbo y que Lot significa retraso. Es decir, Abraham, cuando oyó la voz de Dios, salió con un retraso y salió con un estorbo, que era su padre y su sobrino. ¿Para qué? Para que la promesa de Dios se cumpliera. Entonces Abraham siempre creía en la voz de Dios, pero hay cosas que a nosotros nos impiden avanzar, que nos impiden crecer, que nos impiden hacer la obra del Señor. Amén. Cristo vive. Amén. Entonces, en una de estas situaciones terribles, en donde la desesperación de su esposa por tener un hijo, le entrega a su sierva Agar, una egipcia. ¿Para qué? Porque según la tradición, cuando la mujer, cierto, paría, tenía un hijo, aquella que su ama lo recibía en su brazo, lo constituía su hijo. Pero nunca tuvo el vínculo, el niño con Sara. Nunca pudo tener ese vínculo de amor que tiene una madre con su hijo, una madre con su hija. No pudo tener ese vínculo y la mujer egipcia despreciaba a su ama. ¿Por qué? Porque ella tenía hijo, pero su ama no podía tener. Gloria al Señor. O sea, a veces cuando nosotros hacemos las cosas muy adelantadas y metemos la mano, ¿cierto? Es cuando Dios quiere cocinarnos una sopita rica, pero nosotros metemos el cucharón y echamos a perder la sopa. ¿Cierto? Muchas veces Dios tiene un llamado hermoso para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero en ocasiones nosotros queremos ayudarle a Dios. Queremos echarle una manito a Dios y nos dejamos que Dios actúe y echamos a perder la sopa. Entonces necesitamos nosotros cada día poder entender el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Y ese plan muchas veces significa pérdidas. Muchas veces significa dejar familia. Muchas veces significa dejar amigos. Muchas veces, como Venezuela, dejar su país. Dios te bendiga, Gabriel. Y la arepa. Gloria a Jesús. Muchas veces nosotros tenemos que abandonar cosas para poder obtener la promesa de Dios. Es un proceso doloroso. Es un proceso que cuesta. Es un proceso que muchas veces nosotros cuestionamos. Que muchas veces nosotros colocamos en tela de duda. ¿Será o no será de Dios? Aleluya. Pero necesitamos nosotros entender que el propósito de Dios se tiene que cumplir. Y sea como sea, Dios cumplirá su propósito. Muchos dicen: Señor, llámame con amor, porque con dolor es difícil. Amén. ¿A cuántos Dios lo ha llamado con dolor? Cristo vive. Porque somos cabezones, somos duros de servir, porque nos cuesta entender y aceptar el llamado de Dios. Desde el principio, desde el huerto del Edén, Dios está llamando al hombre. Decía: Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Y qué es lo que hizo Adán? Como usted y yo. Muchas veces nos escondimos e hicimos ciertos delantales en donde por delante, cierto, nos tapábamos toda nuestra desnudez. ¿Qué significa eso? Que nosotros tapábamos a la gente nuestro pecado. Aparentábamos ser buenos, aparentábamos ser intachables, aparentábamos, cierto, tener cosas dignas, ser cosas buenas. Pero cuando dábamos vuelta a la espalda, no había nada que nos tapara y se veía nuestra desnudez. Cuando pasaba, quedaba la hediondez a pecado. Porque como dijo un pastor por ahí, cuando la gallina se despluma, después no hay cómo meterle las plumas a la gallina. Y aunque más queramos nosotros tapar el pecado, siempre hay uno que nos va a acusar. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Entonces, por más que nosotros tratemos o busquemos la forma de hacerle el quite al propósito de Dios, Dios siempre va a cumplir su propósito. ¿Cómo lo va a hacer? Como Él quiera. ¿Cómo lo va a realizar, cierto, a la buena o a la mala? Eso va a depender de su decisión, de su disposición. Recuerde que nosotros, estando en el huerto del Edén, hemos perdido
Hemos perdido todo, ¿cierto? Libre albedrío. No es que hayamos perdido el albedrío, sino hemos perdido el libre albedrío. Por cuanto oíste la voz de tu mujer, le dijo Dios a Adán, ¿cierto? O sea, él podía decidir o escuchar la voz de Dios, el cual le dijo del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal no comerás. Él optó por escuchar la voz de su mujer, la cual le dijo, come. Es un fruto hermoso, es codiciable y de buen sabor. Entonces ahí el hombre perdió el libre albedrío. Hoy día uno tiene albedrío, pero está condicionado nuestro albedrío. Albedrío significa decisión, discernir, pensar, tomar decisiones. Pero nuestro albedrío hoy día está condicionado a nuestro pecado, a nuestra maldad. Por eso que el hombre siempre tiende al mal, siempre tiende a tomar decisiones pecaminosas. Así como Abraham se paró con Lot y le dijo, decide Lot, si tú vas a la derecha yo voy a la izquierda, si tú vas al norte yo voy al sur. Lot, ¿qué es lo que hizo? Prefirió la derecha donde estaban los campos hermosos, lindos, pero para allá estaba Sodoma. Para allá estaba el pecado, para allá estaba el mal. Y si uno sigue leyendo la historia, en el capítulo 14 de Génesis encontramos a Lot sentado en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Muchas veces nosotros tomamos decisiones que aparentemente son buenas, pero nos dejamos guiar por nuestro albedrío condicionado en el pecado, en la maldad, en la codicia, en la avaricia, ¿cierto? En la iniquidad que hay en nuestro corazón. Porque hay tres cosas terribles en el corazón del hombre: la iniquidad, la rebelión y el pecado. Cristo vive. Entonces Abraham había cometido un error grave. Se había adelantado al propósito de Dios y le costó, porque a todos nos cuesta esperar. ¿A cuánto le cuesta esperar? ¿Sí o no? Nos cuesta esperar. Dios te va a bendecir, varón. Oye, ¿cómo vas a bendecir, Señor? ¿Cómo me va a dar una casa de 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos? ¿Me va a dar un auto último modelo? Oh, y deseamos la bendición de Dios. No es malo desear la bendición de Dios, pero nos adelantamos en el tiempo. Y cuando nos adelantamos en el tiempo pasa lo que pasó con Abraham. Tomó a la mujer egipcia, a la esclava, y tuvo un hijo. Y ese hijo le puso por nombre Ismael. Ismael se dice que era como 13 años mayor que Isaac. Ismael era el hijo de la esclava, e Isaac era el hijo de la promesa. Y dentro de la casa estaba el hijo de la esclava, de la esclavitud, y el hijo de la libre, de la promesa. En nuestra vida muchas veces actuamos en dualidad. Tenemos una vida esclava y tenemos una vida libre. Tenemos una vida esclavizada al pecado, a la maldad. Muchas veces nosotros en la casa somos de la esclava, hijos de la esclava. Muchas veces en la casa nos comportamos como los esclavos al pecado, a la maldad, el garabato, ¿cierto? Muchas veces el tinteli para adentro, alábale que él vive, las malas palabras, la ira. Pero en la iglesia tenemos una vida del hijo de la libre. Mi pastor, soy un ángel. Hablamos correctamente, tocamos lindo, aplaudimos, fenomenal, nos vestimos, hasta parecemos de verdad. Y tenemos una doble vida, una vida de la esclava, en la esclavitud del pecado, porque Dios nos vino a ser libres, pero no vino a darnos libertinaje, sino nos vino a ser libres, pero libres del pecado, libres de los adulterios, de la fornicación, de los vicios, de la droga, del alcoholismo, de la prostitución, de la pornografía, de la avaricia, de la vanidad, de la vanagloria, del odio, del rencor. Nos vino a ser libres de las raíces de amargura que hay en nuestros corazones. De eso nos vino a ser libre el Señor. Nos dio libertad, no libertinaje. No que hagamos lo que queramos, no. Porque dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 20, que habiendo sido libertados del pecado, hoy día somos siervos, esclavos de Jesucristo. Es decir, la libertad que el Señor nos da está ponderada a la condición de Jesucristo. Está ahí condicionada a lo que Cristo quiere de nosotros. Y nosotros tenemos que obedecer a la voz de Dios. Hablaba el otro día con un varón que fue a mi casa y Dios te habló. Sí, obedécele a Dios. Es lo que hay que hacer. Si Dios no habla, y dice el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 1, y Dios habiendo hablado antes de muchas maneras. No sé de cuántas maneras Dios nos ha hablado.
Algunos en sueños, en visiones, otros en la voz audible. ¿Cuántos han escuchado la voz audible de Dios? Yo he tenido el privilegio de escuchar la voz audible de Dios, que Él me habla a mi oído y me ha dicho cosas. A otros por sueño, a otros por profecía. Se levanta un varón, se levanta una mujer, un instrumento de Dios, y le declara una palabra profética. Pero Dios a todos nos ha hablado, y tenemos la palabra profética más segura, que es la Escritura. Amén. Cristo vive. Por eso es que nosotros tenemos que leer la palabra. Pero ¿qué sucede con nuestras vidas? Que tenemos una dualidad. Aquí somos grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, y en la casa hasta el perro clama. Cristo vive. Bueno, a veces tenemos un genio, pero olvídese. Viejo, te compré la botella de Aladino, pero está vacía. ¿Y para qué me compraste la botella de Aladino vacía? Para que me talle el genio que tenía ahí dentro. A veces somos terribles, hermano. En la iglesia la hacemos toda. Mi pastorcito, mi pastorcita, hermanito, hermanito. Un besito para allá, para acá. Pero en la casa no soportamos ni a los hijos. No soportamos ni a la esposa, ni al esposo. Lo tratamos mal a nuestra propia familia. Olvídese el testimonio con los vecinos. Usted va a hablar con los vecinos para ser como este. ¿O no? ¿O me equivoco? Necesitamos nosotros cambiar esa mentalidad. Ser de una sola línea. O somos o no somos. Porque término medio dice la Escritura que los tibios dan asco al Señor. Le dan arcada, dan ganas de vomitar. Porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Que el Señor nos ayude. Porque debemos nosotros ser siempre los mismos. En donde estemos, en la iglesia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, con los amigos, con la familia. Bendito sea el nombre del Señor. No digo no vaya donde la familia, vaya donde la familia, pero usted sea un hombre de Dios, una mujer de Dios con su familia. Aunque su familia le ponga bueno, ¿cierto? Aunque su familia ahí a la rayola corta, su cigarrito, de repente sale alguno a su verde y dice, no, un verdecito, no más tranquilo, calmado. Pero usted no sea igual que ellos, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos, dice el profeta Jeremías. Cristo vive. Entonces vivimos una dualidad muchas veces. Y por eso que la iglesia no crece. Por eso que nosotros no crecemos. Recuerde que usted y yo somos la iglesia. Que usted y yo somos la iglesia. Esto es una estructura. Y esta estructura puede tener 3 pisos. Puede agarrar el sitio de al lado, llegar hasta la esquina, no sé, ser como la de al frente. Usted puede ver la media estructura al frente. ¿Y hay vida o no hay vida? Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Amén. Y la iglesia tiene que ser una sola. Amén. Y tenemos que tener un puro comportamiento delante de Dios y de los hombres. Tenemos que ser de una sola línea. Y si esa línea no le gusta al Señor, tendrá que enderezarnos, tendrá que quitarnos cosas. Por eso que el Señor dice, echa la esclava de tu casa. Echa la mala vida de tu casa. Echa las malas palabras. Echa, cierto, la pornografía de tu casa. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hoy en día tienen lascivia? ¿Saben lo que es lascivia? Pecado de la sexualidad. Se quedan viendo ahí cosas por internet. Hoy día internet, teléfono, por todos lados. Y estamos claros, estamos erotizados hoy en día en nuestra sociedad. Si usted le pide, hoy en día se hablaba de la vestimenta pentecostal. Pero hoy día usted puede ver que hasta la vestimenta pentecostal, entre comillas, es sensual. Está todo sexualizado. Las faldas apretadas, ¿cierto? Yo prefiero que se coloquen pantalones con esas faldas. Y con un taco hasta acá arriba. Cristo vive. O de pronto, ¿cierto? Los jóvenes andan con terno, pero con los pantalones apitillados y acá grandotes. No parecen nada. Entonces nosotros debemos entender. La moda está sexualizada. Las mujeres están sexualizadas su ropa. Y los hombres están afeminadas su ropa. Pero nosotros necesitamos ser centrados en esto. Nosotros necesitamos ser de una pura línea en esto. Nosotros necesitamos ser conscientes de los tiempos. Una cosa que la iglesia se ha olvidado ha sido de contextualizarse. De entender la Escritura, pero también contextualizarse. Ver los tiempos que estamos viviendo. Ver los tiempos que se están aconteciendo donde usted
usted, ¿cierto?, podrá encontrar a los antiguos. Es difícil. Es difícil. Por eso es que la iglesia hoy día se vacía muchas veces. Porque le colocamos leyes, le colocamos dogmas, le colocamos cargas que no podemos llevar. Cristo nos bendiga. Dice la palabra del Señor que el hijo de la esclava se burlaba. Se burlaba del hijo de la libre. El hijo de esclavitud se burlaba del hijo de la promesa. Es que hay una promesa para ti, iglesia, ¿sí o no? Cada uno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y vamos a creer en la promesa y como que algo nos dice al oído: ¿a dónde la viste? ¿Tú? Danilo, ¿tú? No. Mira de dónde venís. Está ahí en el castillo. ¿Ah? Está ahí en el castillo. Está ahí en la Pintana. Eres de la Pintana. Oye, apenas tienes cuarto medio. Si es que sacaste cuarto medio. Entonces viene el cuestionamiento. ¿Por qué? Porque el hijo de la esclava, ¿cierto?, empieza a perseguirte. Empieza a perseguirte. Empieza a atemorizarte. No, es que yo no puedo. Es que yo no soy capaz. Es que a mí no. Es que a Jimmy Schwager sí. A Edito Espinosa sí. A Juan Carlos Harrigan sí. Pero a mí no. A mí no. Porque el hijo de la esclava, tu pecado, tu pasado, el espíritu que está dominando tu vida. ¿Cuántos jóvenes hoy día tienen depresión? ¿Saben lo que es la depresión? Exceso de pasado. Estrés, lo que tiene él. Exceso de presente. Y angustia, exceso de futuro. Todos los excesos son malos. El pasado ya fue. Y lo que somos hoy día es consecuencia de lo que sembramos ayer. Y no podemos hacer nada contra eso, sino, como decíamos antes, colocarle el pecho a la pala. Y asumir la responsabilidad, y asumir, ¿cierto?, los desafíos, y asumir la responsabilidad de lo que estamos viviendo. El país está así porque nosotros proveímos todo el camino para que el país estuviese así. Sí, echemos la culpa a los políticos, pero ¿quién escogió a los políticos? No estoy hablando de enseñanza cívica, pero también quiero enfocarme de que por culpa de la iglesia el país está así. Porque la iglesia no ha cumplido su rol. La iglesia no ha doblado sus rodillas. La iglesia, cierto, vivió el buen tiempo que tenía el país. Se cumplió, por ahí dijo un hermano, me recuerda hace unos meses atrás, se cumplió la profecía de Pinochet. De cada 3 ciudadanos, 2 tendrían auto. Y lo podemos ver. Y hay algunos que tienen más de 1, 2, 3, 4 autos. Hay una abundancia. Gloria al Señor. Hay cierta abundancia en tecnología. Hay más celulares que habitantes en Chile. Llegó la tecnología, esos videojuegos que hay por internet. Se hablan, se comunican, juegan en línea. Pero aunque tengamos más autos, aunque tengamos más casas, aunque tengamos, cierto, más entretención, hay más gente en el psiquiátrico. Hay más gente consultando a los psicólogos. Las consultas psiquiátricas están, pero devastadas, con gente atiborrada. Usted pide hora al psiquiátrico, tiene para marzo, abril. Porque la abundancia material no significa felicidad, lamentablemente. Y lo que estamos viviendo hoy día es consecuencia de lo que nosotros hemos hecho. Ahora, lo que vamos a vivir mañana va a depender de la decisión que tomemos hoy. Va a depender de lo que vamos a sembrar hoy día. El que siembra para bien cosechará bien. Y recuerde, la cosecha siempre es mayor que la siembra. La cosecha siempre será mayor que la siembra. Usted siembra 1 y usted puede cosechar 60, 100. El menos que debe cosechar, dice la Escritura, es 30. Es decir, cada uno de nosotros debería traer 30 almitas a la iglesia. Cristo vive. Por parte baja. Que el Señor nos bendiga. Entonces, amada iglesia, a veces nosotros no queremos asumir nuestra responsabilidad.
Pero sí, somos responsables de todo lo que nos acontece en nuestro diario vivir. Tenemos que nosotros comenzar a cambiar nuestra mentalidad y a sacar de nuestra vida la dualidad. Que en la iglesia somos una cosa y en la casa somos otra cosa. Que en la iglesia hablamos con términos angelicales, pero en la casa tenemos un lenguaje que ni siquiera muchas veces lo del mundo lo tienen. Necesitamos convertirnos de verdad. Necesitamos vivir una vida como hijos de la promesa. Usted y yo somos hijos de la promesa. Desde el momento que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, somos hijos de la promesa. Entonces tenemos que vivir una vida en libertad, pero en libertad del pecado, de la maldad, de la codicia, de la avaricia, del mal, de la idolatría. Nos cuesta. ¿Nos cuesta o no nos cuesta? A todos nos cuesta. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había sido nacido en el espíritu, así también ahora. Es que nuestra carnalidad nos persigue. Es que lo mundano nos persigue. Y nosotros tenemos que comenzar, como dijo el apóstol Pedro, a desechar toda malicia. Porque ahí se funden todas las cosas, en el corazón. Y en el corazón está la iniquidad. ¿Sabe lo que es la iniquidad? En el Nuevo Testamento se habla como la concupiscencia. Y la concupiscencia está definida como los deseos inmoderados y sensuales de la vida. Las cosas que tú no los puedes controlar. Son esas cosas que es cierto que el ladrón cuando ve la oportunidad roba. Es una concupiscencia, y cuando la concupiscencia se capitaliza, se transforma en pecado. Mucha gente no peca porque no tiene la oportunidad. Pero si tuviese la oportunidad de pecar, cerraría los ojos y chao, peca igual. Eso es porque el hombre todavía no ha cambiado. El hombre todavía no ha nacido de nuevo. Estamos en la iglesia. Venimos a los cultos, alabamos al Señor, levantamos las manos, coordinamos, predicamos, oramos, estamos en los estudios bíblicos, venimos a los ayunos, ¿cierto? Damos clases muchas veces. Le predicamos a la gente y nos conducimos como verdaderos hijos de Dios, pero la iniquidad que está en nuestro corazón y la maldad que está en nuestro corazón aún no lo hemos sacado. Y cuando está la oportunidad para pecar, no miramos para el lado, pecamos. Total, después me arrepiento. Oh, fue el diablo, el pastor fue el diablo. No fue el diablo, fue tu pecado, fue tu maldad, fue tu malicia, fue tu anhelo, lo que deseaba realmente tu corazón. Nunca lo sacaste de ahí. Nunca sacaste la maldad, nunca sacaste la malicia de tu corazón. Por eso que el salmista decía, aún los pecados que me son ocultos, perdóname, Señor. Tenemos que sincerarnos ante Dios. Dice la escritura que estando en Getsemaní estaba Jesús con sus discípulos, y usted se recuerda cuando su sudor eran como gotas de sangre, y estaba afligido hasta la muerte, dice la palabra del Señor, y oraba. Oró 3 veces, y a la tercera le dijo a sus discípulos, ya vamos, el tiempo ha llegado, y se acerca Judas, el traidor. Y Jesús le pregunta, amigo, ¿a qué vienes? Imagínese usted. Y Jesús está acá y le pregunta, iglesia, ¿a qué vienes? Individualícese usted y coloque su nombre. En vez de Judas, coloque su nombre, que Jesús le pregunta. Le dice Carolina, le dice Gabriel, le dice Cristian, le dice Pablo, Iván, Israel, Jacqueline, Luisa, Mario, Catherine. No sé, coloque su nombre ahí. Y que Jesús le pregunte, Danilo, ¿a qué has venido? ¿A qué has venido esta tarde? ¿A entregar nuevamente a tu maestro? ¿A traicionarlo nuevamente?
¿O has venido a entregarte de verdad, de corazón, dejando tu dualidad, dejando tu doble sentir? Judas fue llamado porque él tenía capacidad y Dios lo llamó, Jesús lo llamó, ¿cierto?, al discipulado y al apostolado, y era un hombre, ¿cierto?, extraordinario. Si usted lee Judas, cuando vino esta mujer con el vaso de alabastro, apenas vio el vaso dijo: son 300 denarios, listo, el sueldo de todo un año. Con una capacidad extraordinaria. Ninguno de sus discípulos pudo sacar esa contabilidad que él tenía. Y cuando ve solamente el vaso de alabastro dice: ¿pero por qué derramó 300 denarios? El sueldo de todo un año. Lo podríamos haber dado ¿a quién? A los pobres. Pero Juan lo había visto y él sabía que él decía eso porque quería sacar y sustraer de la bolsa. Entonces, ¿con qué intención usted ha venido hoy día? ¿Quiere meterle la mano al Señor y sacarle algo en provecho? ¿O ha venido realmente a entregar su corazón? Y decirle: Señor, esta noche yo quiero echar la esclava de mi casa. Esta noche yo quiero dejar la malicia. No sé, tú me trajiste con un propósito a esta iglesia. Y ese propósito yo lo quiero cumplir. Y si es necesario dejar lo que a mí más me gusta, Señor, yo he hecho la esclava de mi casa. Abraham se dolió. Era su hijo. Sea como sea, era su hijo. Ismael era su hijo, sea como sea, aunque haya sido de la esclava, era su hijo. ¿Cuántas cosas nosotros hemos adquirido en el mundo? ¿Cuántas cosas nosotros apreciamos? Pero es que esto me lo gané con el sudor de mi frente. Esto me costó años. Hay sacrificio en esto. Pero el Señor dice: déjalo. Deja tus amistades, esas que te corrompen. Pero si tuve 4 años en el colegio con ellos, mamá, papá, ¿cómo los voy a dejar? Si fueron 4 años que estuvimos todos los días de clase cuando íbamos. Son mis amigos de la universidad. Son mis amigos del club. Desde chicos jugábamos a la pelota. ¿Cómo los voy a dejar? Es que son mis primos, son mis primas. ¿Cómo los voy a dejar? Estaba Jesús en Capernaum y le estaba hablando a la gente, y de pronto dicen: Jesús, afuera está tu madre y están tus hermanos. Y él mira a la gente y le dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Vosotros sois mi madre, vosotros sois mi hermano. Los que escuchan y hacen la palabra del Señor. Porque hoy día el Señor nos ha insertado en una familia. No digo seamos irresponsables con nuestra familia, no. Pero separemos las aguas. Y dice la Escritura: si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. O sea, si a dónde vas, a dónde te encaminas, a los lugares que visitas, te es ocasión de caer, no vayas entonces. Mamá, no deje ir a su hijo en donde su hijo prueba droga. Mamá, no deje ir a su hija en donde su hija, ¿cierto?, prueba alcohol. Pero es que es familia. No, pero no lo deje ir. Porque es mejor que usted le corte esa amistad, que le corte, ¿cierto?, ese lazo, y que se salve. Antes que él se sienta bien, feliz, ¿cierto? Ella, la señorita, el joven, se sienta bien, feliz con su amigote y se vaya al infierno. Alábale que él vive. Si tu ojo te es ocasión de caer, cuidadito los ojitos lo que ven. ¿Te acuerdas de ese corito bueno chiquitito? Hay un Dios de amor que mirando está. Cuidadito los ojitos, el internet. Cristo vive. ¿Ah? Y no hablemos solamente de pornografía. Que la sexualidad y la sensualidad está pero hecha nata en el internet. La violencia. Los juegos. ¿Ha visto los juegos, no? Hay un juego donde uno tiene que manejar y atropellar a la gente, y entre más atropella, más puntos gana. Imagínese. Se parece a uno.